La historia del ITB, instalación de tiro berreta, basada en el relato del exmarino Carlos Ríes Centeno, resumen escrito por Albert Martínez, Tucumán, Argentina. Quienes lo diseñaron y lo construyeron fueron el capitán de navío, ingeniero Julio Pérez, Antonio Schucht, técnico civil y estudiante de ingeniería, y Luis Torelli, técnico civil y también estudiante de ingeniería. Una de las personas que sabía por dónde pasaban los buques ingleses todas las noches fue el exmarino Carlos Ríes Centeno, que estaba en Malvinas en su condición de director y productor del programa nacional de TV La Aventura del Hombre. Lo sabía porque, al poco de su llegada a Malvinas, obtuvo del coronel Balsa permiso para utilizar un radar antipersonal RASIT, con el que podía captar, en forma visual y auditiva, la ubicación de cada nave de la flota inglesa hasta 30 kilómetros. Esas naves inglesas hacían sistemáticamente el trabajo nocturno de bombardeo a las posiciones argentinas en las islas. De noche los aviones argentinos no podían ver. De día los buques se alejaban lo suficiente como para quedar fuera del alcance. Hasta que apareció el ITB con toda la improvisación, la llegada del equipo del capitán Pérez. Lo cierto es que el radar RASIT de Carlos Ríes Centeno se integró al sistema del ITB y se integró de tal forma que resultó vital. Sabía por dónde pasaban los buques y podía calcular las distancias, de tal modo con la calculadora manual y previo cálculos a mano, se llegaba a hacer el trabajo que hace una computadora en el barco de instalación original. Carlos Ríes Centeno recuerda que, para evitar la información satelitaria, además de la posible de los Kelpers, todos los días el equipo se tomaba el paciente trabajo de instalar el mamotreto en sus distintas facetas. A partir de las 6 de la tarde, en una camioneta destartalada se comenzaba con el radar RASIT. Media hora después llegaba un remolque con la rampa de lanzamiento, apuntada en el rumbo 180 sur. Después llegaban los containers de los misiles, luego el grupo electrógeno, etc. El mayor peligro, cuenta Carlos Ríes Centeno, eran los helicópteros ingleses, pero lo neutralizamos con protección antiaérea de misiles SAM-7, provisto por los comandos del capitán Menini. A partir de las 20-30 horas aproximadamente, estaba todo calibrado y comenzaba a operar el sistema íntegro. Así llegamos a la noche del disparo, luego de intensas búsquedas y esperas, a eso de las 3 de la mañana del 12 de junio, a una distancia de 29.600 metros, detectamos un blanco. Era un barco que había bombardeado duramente las posiciones del BIM 5. Transmití la información de distancia en metros y rumbo, en milésimos al teniente Abadal. Él, con una calculadora Hewlett-Packard manual, convertía el informe en datos electrónicos y se los pasaba al capitán de navío Julio Pérez, ingeniero, especializado en electrónica, quien los operaba en los instrumentos de control del ITB, que guiaba el lanzamiento. Así lanzamos el Exocet MM-38 y lo filmamos. Una vez más mi radar RASIT dio los datos. Yo salí corriendo hacia una loma y desde allí, junto con Ángel Libonati, Jorge Sanders y Osvaldo Marino, registramos por primera vez en la historia el rumbo de un Exocet lanzado desde tierra, su trayectoria y luego el impacto en la HMS Glamorgan. En ese momento en las islas se escuchó una ovación, como en un estadio de fútbol. Yo me encontré abrazado con el equipo del ITB, entre ellos el capitán de navío Julio Pérez. En medio de tanta oscuridad se vio la estela del misil Exocet MM-38, que se perdía en el mar. A los pocos segundos pudo verse que en las nubes se reflejaba una enorme explosión que iluminó toda la línea del horizonte. El impacto argentino dio en plena popa sobre la banda de babor de la fragata inglesa HMS Glamorgan. Era el sentimiento de todos. En ese momento no sentí que matábamos gente.
matábamos ingleses. A partir de ahí, los buques ingleses comenzaron a hacer una trayectoria bastante errática y en general no entraban a la zona de alcance del ITB, 38 kilómetros. Después, los ingleses dijeron que los argentinos habían recibido información de los franceses. No era verdad. Este sistema, con el misil Exocet MM-38, no había sido inventado en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Francia. La historia del ITB, instalación de tiro berreta, basada en el relato del exmarino Carlos Ríes Centeno, resumen escrito por Albert Martínez, Tucumán, Argentina.